La fuente de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? La fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua que pueden utilizar los componentes de tu PC. La corriente continua es la que necesitan los componentes de tu PC para funcionar, ya que la corriente alterna no es estable y podría dañarlos. ¿Cómo funciona una fuente de alimentación? El funcionamiento básico de una fuente de alimentación es el siguiente. La corriente alterna de la red eléctrica entra en la fuente de alimentación. La fuente de alimentación utiliza un transformador para convertir la corriente alterna en corriente continua. La fuente de alimentación utiliza un regulador para estabilizar la corriente continua. La corriente continua sale de la fuente de alimentación para alimentar los componentes de tu PC. La fuente de alimentación es uno de los componentes más importantes que forman parte de un PC, ya que se encarga de alimentar a todo el hardware que da vida al mismo y si esta falla podríamos tener problemas muy graves. No sería la primera vez que una fuente de alimentación con una potencia insuficiente falla y se lleva por delante algún componente. Si esto ocurre tendremos que cambiar la fuente y el componente estropeado, aunque se han dado casos extremos en los que la fuente se ha cargado casi todo el sistema. Para evitar esto es importante evitar el uso de una fuente de alimentación que sea inadecuada para el sistema que queremos montar. No solo debemos tener en cuenta la potencia de la fuente, sino su capacidad real, su amperaje, su eficiencia y los conectores que trae. Todo esto debe ser correlativo al presupuesto y a las necesidades reales del equipo que va a alimentar. Esto es clave y debemos tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, para un equipo que va a tener un consumo de apenas 150 vatios no necesitamos recurrir a una fuente de 500 vatios con certificación 80 Plus oro, es absurdo, tanto que puede que la fuente acabe costando más que todo el PC. El equilibrio es básico a la hora de montar un PC y afecta sin excepción a todos y cada uno de los componentes. ¿Qué problemas puede dar una fuente de alimentación inapropiada? Si hemos montado una fuente de alimentación que no es la adecuada para una configuración determinada puede que el PC arranque y que todo parezca funcionar correctamente. Es normal. Los requisitos de un equipo para arrancar son muy bajos y el consumo de energía en el escritorio de Windows o de cualquier otro sistema operativo son mínimos, pero cuando empezamos a mover aplicaciones este se disparará y es ahí cuando pueden empezar los problemas. En general podremos agrupar en 3 puntos los problemas más comunes que evidencian que la fuente de alimentación falla o que no es capaz de suministrar la potencia que necesita el equipo. Rendimiento pobre o demasiado bajo en relación a los componentes del PC. Por ejemplo, un equipo de gama alta que no es capaz de mover juegos en resolución 1080p con 60 FPS o cuadros por segundo estables. Apagones, reinicios o bloqueos espontáneos del sistema que no tengan otra explicación razonable. Ruido excesivo y tirones o pérdidas de rendimiento frecuentes, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes. Claves para elegir bien tu fuente de alimentación. Si quieres acertar en la elección de tu nueva fuente de alimentación tienes que partir de 3 grandes conceptos: potencia, amperaje y eficiencia. Todos ellos deben ir asociados a tu presupuesto y al resto de componentes del equipo. Esto es fundamental para conseguir ese equilibrio al que hice referencia. Potencia y amperaje. La potencia se mide en vatios y es el principal criterio que siguen los usuarios a la hora de elegir una determinada fuente de alimentación para su equipo. Es correcto ya que es un valor a tener en cuenta. Pero el problema es que en muchos casos no se visualiza de forma realista, y tampoco se complementa de manera apropiada con el amperaje, y las consecuencias de esto pueden ser serias. En las tarjetas gráficas el amperaje necesario se mide indicando el necesario en el carril de 12 voltios. Normalmente va de los 16 amperios de los modelos más eficientes hasta los más de 40 amperios de las soluciones más potentes y Tragona. Siempre debemos asociar el requisito de potencia al de amperaje cuando vamos a montar un PC con una tarjeta gráfica dedicada, ya que de lo contrario estaremos comprometiendo no solo el rendimiento real y la estabilidad del sistema, sino también la integridad del mismo. Eficiencia. Es un concepto que en fuentes de alimentación se define como la energía eléctrica perdida en forma de calor que se produce por el propio trabajo de dicho componente, es decir, la potencia que pierde como consecuencia natural de su propio funcionamiento. Actualmente esto se utiliza en las certificaciones 80 Plus, que se dividen de la siguiente forma. 80 Plus, 80% de eficiencia. 80 Plus Bronce, 82% de eficiencia. 80 Plus Plata, 85% de eficiencia. 80 Plus Oro, 87% de eficiencia.
80 Plus Platino, 89% de eficiencia. 80 Plus Titanio, 90% de eficiencia. Fuente de alimentación y tarjetas gráficas. Como he dicho anteriormente, la potencia y el amperaje son los dos aspectos clave que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una fuente de alimentación. Si vamos a montar una tarjeta gráfica, es habitual ver que el fabricante asocia un determinado requisito como fuente de alimentación expresado en vatios, y puede añadir determinados conectores de alimentación adicionales. No suele ser frecuente que indiquen claramente el amperaje necesario, y tampoco concretan que la potencia de la fuente se indica como estimación del consumo total de un equipo medio. Por ejemplo, una Nvidia GTX 1080 requiere una fuente de 500 vatios y un 32 amperios en el carril de 12 voltios. Esto no quiere decir que dicha tarjeta gráfica consuma 500 vatios, sino que es una valoración media de la potencia necesaria para integrarla en un equipo medio. Como ejemplo voy a poner una gráfica Nvidia GTX 1080. De referencia tiene un consumo medio en juegos de 168 vatios, y un pico máximo de 190 vatios. Como vemos dista bastante de esos 500 vatios, que como mencioné antes, se refieren al consumo total del equipo. Tened en cuenta que los modelos personalizados de algunos fabricantes pueden venir con overclock o con determinadas funciones que impliquen un aumento de los requisitos de alimentación, así que en caso de duda es mejor que consultéis las especificaciones en la web de venta o que contactéis directamente con el soporte preventa antes de comprarla. ¿Recomendaciones para diferentes presupuestos? A día de hoy es posible encontrar una gran cantidad de fuentes de alimentación con especificaciones y precios muy dispares. Como indiqué, no todas las fuentes que tienen una misma potencia ofrecen el mismo rendimiento, ya que su potencia real y su eficiencia puede ser distinta, y lo mismo ocurre con el amperaje y con los conectores de alimentación adicional que integren. Sin embargo, tampoco debemos obsesionarnos con este tema. No, God, please, no, 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 no. Ya que como hemos visto en el ejemplo de la GTX 1080 el consumo real de los componentes se basa en estimaciones conjuntas dadas para todo el equipo. Ampliando el ejemplo anterior, un equipo gaming completo con 4 ventiladores, un Ryzen 5 5600 de 6 núcleos y 12 hilos, 16 GB de RAM y un SSD registraría un consumo medio en carga de 375 vatios, a lo que habría que sumarles el consumo de la gráfica. Por tanto, para un equipo como este ya no serviría una fuente de 500 vatios, porque la suma total se aproxima a los 550. Por tanto, y para no quedarse justos por cualquier cambio a futuro, lo lógico en este equipo sería ponerle ya no una fuente de 600 vatios que se quedaría algo justa, sino una de 650 vatios para evitar que en altos índices de consumo pierda demasiada eficiencia, por estar entregando más de un 75 u 80% de su potencia. Tipos de fuentes de alimentación. Hay dos tipos principales de fuentes de alimentación, modulares y no modulares. Fuentes de alimentación modulares. Las fuentes de alimentación modulares tienen cables que se pueden quitar y poner según sea necesario. Esto facilita la instalación de la fuente de alimentación y la gestión de los cables. Fuentes de alimentación no modulares. Las fuentes de alimentación no modulares tienen cables que están permanentemente conectados a la fuente de alimentación. Esto puede dificultar la instalación de la fuente de alimentación y la gestión de los cables. Factores de forma. Hay 3 factores de forma principales para las fuentes de alimentación. ATX, este es el factor de forma más común para las fuentes de alimentación. Es compatible con la mayoría de las torres de PC. Micro ATX, este factor de forma es más pequeño que el ATX. Es compatible con algunas torres de PC de menor tamaño. Mini ITX, este factor de forma es el más pequeño de los 3. Es compatible con torres de PC de muy pequeño tamaño. En función de sus precios, calidades y certificaciones, las fuentes de alimentación pueden llevar mayores o menores protecciones contra picos de voltaje, cortocircuitos, calentamiento, etc. Es importante tener esto en cuenta a la hora de invertir en una, puesto que lo que te ahorres en precio puede que a futuro lo pagues en forma de problemas eléctricos en el ordenador. Precio. El precio de una fuente de alimentación para PC variará en función de sus características. Los modelos más básicos pueden costar unos 25 a 30 euros, mientras que los modelos de gama media pueden costar entre 50 y 100 euros. Los de gama alta pueden costar entre 150 a 200 euros y los de gama más alta o superior pueden costar más de 200 euros. Conclusión.
La fuente de alimentación es un componente fundamental para tu PC. Es importante elegir una fuente de alimentación adecuada para tu sistema para garantizar que todos los componentes reciban la energía que necesitan para funcionar correctamente.